OM Radio Evolución. Enviando una señal desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles, México, para todo el mundo. Únete a nuestra frecuencia, donde cada programa transforma. OM Radio Puebla. Muy buena tarde. Que la luz de Dios llegue a todos los que nos escuchan a través de Internet. Así, en el nombre de Dios, les saludo con mucho cariño, deseando que los que nos oyen conozcan el amor de Dios a través de su palabra. El Espíritu Santo, como el Consolador prometido, nos trajo las enseñanzas que les estamos entregando para comprender mejor la vida en este tercer tiempo. La vida es como una rueda de la fortuna. Hay veces estamos arriba y hay veces estamos abajo, pero debemos esforzarnos para subir. Y así saldremos de las caídas y veremos que la vida es una gran oportunidad para tener experiencias. Siempre pidamos a Dios su ayuda y esperemos con fe y esperanza que los tiempos sean mejores. La mayor parte de la gente ante un problema se desespera, cuando debería hacer oración y esperar la voluntad de Dios en esa solución. Para entender mejor, hemos tomado del libro de la vida verdadera el tema Dios no castiga. Pero antes haremos unos segundos de oración en silencio. Ahora, en el nombre de Dios, les entrego lo siguiente. Y Él nos dice, yo soy el alimento para el espíritu. Soy el poseedor de cuanto necesitas. Soy la luz en vuestro camino de evolución. Deseo que me conozcáis. Ya una vez estuve entre vosotros en cuanto hombre. Hoy vengo en espíritu a demostraros que verdaderamente estoy en mis hijos y que puedo hablar a través de su entendimiento. Mañana solo será la luz de mi inspiración, la que llegue a vuestro espíritu. Pero en cada una de las formas que tome para hablaros, habrá siempre una nueva lección y una nueva fase que mi espíritu os muestre para que me conozcáis mejor. Nos dice también, de era en era, los hombres van teniendo una idea más clara de mí. Los que me han conocido a través de Cristo tienen un concepto más aproximado a la verdad que aquellos que solo me conocen a través de las leyes de Moisés. Aquel Dios a quien seguían y obedecían las multitudes por temor a su justicia, fue más tarde buscado como Padre y como Maestro, cuando germinó en sus corazones la semilla de amor de Cristo. En verdad os digo,
que yo no os envío el dolor. ¿Habéis visto con qué amor cultiva el jardinero un jardín? Pues vosotros sois para mí como un inmenso jardín, en el cual os contemplo como lirios, como rosas o azucenas. Mas si vuestras corolas se cierran para el rocío de mi amor, natural es que os sintáis débiles cuando los vientos os azotan. Y nos pregunta, ¿por qué entonces pensáis que sea yo quien os castiga? Es un error atribuirme la causa de vuestros sufrimientos y amarguras, porque un padre solo quiere la felicidad para sus hijos. Cuando comprendáis vuestra falta de armonía con lo creado y con mis leyes, os arrepentiréis de haberme culpado de vuestras vicisitudes y sabréis que fuisteis vosotros los que creasteis el dolor. Nos dice también, en tiempos pasados, cuando la humanidad aún no llegaba al conocimiento del verdadero Dios, veía en cada elemento de la naturaleza a una divinidad. Por eso, cuando esas fuerzas llegaban a desencadenarse, los hombres decían que eran venganza de sus dioses, sin darse cuenta de que ellos, por sus pecados, no podían salvarse del efecto de los elementos desatados. Algo de aquellas creencias conserváis todavía, porque cuando miráis o sabéis de terremotos, tempestades o plagas que azotan pueblos, ciudades o naciones, exclamáis, es castigo de Dios. De cierto os digo que aún es mucho lo que tenéis que estudiar y analizar sobre aquellos ejemplos para comprender mis nuevas enseñanzas. Basta que tengáis confianza en mis palabras para que cumpliendo con mi ley en los trances difíciles de vuestra vida, testifiques el porqué de la fe. Cuando se ha alegrado vuestro corazón, cuando en una prueba de estas habéis orado y habéis palpado mi verdad, con fe, con espiritualidad y humildad, lograréis la verdadera oración, que evitará que siga siendo las víctimas de las vicisitudes de la tierra. Porque viviendo en armonía con las leyes que rigen vuestra vida, todo cuanto os rodea estará a vuestro servicio. Tener presente mis lecciones, con tanto amor os entrego a través de los hermanos, esta luz que en sentido figurado os anuncié en el segundo tiempo, es el faro que guiará a los espíritus hacia el puerto de salvación. He humanizado mi inspiración para que, escuchándome, comprendáis el contenido de mis revelaciones y la forma de llevar a la práctica mis enseñanzas. Si en aquel tiempo la sangre del Hijo de Dios fue derramada por todos, ahora será la luz de mi espíritu la que descienda sobre toda carne y sobre todo espíritu. Nos dice también, en lo profundo de cada ser se escucha el tañir de una campana que no os permite caer en el sueño. Es mi voz que os llama e invita a la oración, a la reflexión y a la meditación.
Unos se detienen ante ese llamado y hacia él enderezan sus pasos. Otros se resisten ante aquella voz, interponiendo la dureza de su materia, por lo que, mientras unos se apresuran a despertar a la vida verdadera, otros son tardíos. ¿Cuántos de los que habéis tenido la gracia de escuchar mi palabra me habéis dicho en vuestro corazón: Señor, ¿por qué tardaste tanto en volver al mundo? A lo cual os digo, para mí todo ese tiempo solo ha representado un instante, desde que os dije mi última palabra en el Calvario, hasta el día en que os di mi primera cátedra en esta era. Puedo deciros que el tiempo transcurrido no pasó para mí. Fue tan fugaz el espacio entre mi partida en aquel tiempo y mi llegada en este, que lo comparo con la luz de un relámpago que brillase en el oriente para ocultarse en el occidente. Si habéis tardado en retornar a mí y habéis encontrado muchas vicisitudes a vuestro paso, eso no quiere decir que mi amor haya disminuido a causa de vuestros pecados. Es que mi voz, a través de vuestra conciencia, la que siempre ha estado invitando a llegar a mí por el camino de la verdad. Yo soy la puerta eternamente abierta que os invita a penetrar en mi santuario, ahí donde está vuestra heredad. Nos dice también: mi doctrina ha venido a enseñaros a tornar las faltas en buenas obras. Tener la certeza de que quien toma la cruz de su Señor para seguirle, pronto siente la elevación de su espíritu. Nos dice en su palabra bendita: no es mi última enseñanza esta, que ha venido a iluminar la tercera era. Lo espiritual no tiene fin. Mi ley siempre está brillando como un sol divino en todas las conciencias. El estancamiento o la decadencia solo es propia de los humanos, y ella es siempre el resultado de vicios, flaquezas o desenfreno de las pasiones. Cuando la humanidad finque su vida sobre cimientos espirituales y lleve en sí el ideal de eternidad que os inspira mi doctrina, habrá encontrado el camino del progreso y la perfección, y nunca más se apartará de la senda de su evolución. Habéis comprobado que ninguna falta queda oculta delante de mí, que todo error tiene que ser enmendado y toda deuda tiene que ser saldada. Pero también comprendéis que esa justicia procede del amor divino que os quiere perfectos, porque sois sus hijos. Yo no destruyo a ninguno de mis hijos, por mucho que me ofendan. Los conservo y les doy oportunidad de corregir su falta y retornar al camino que habían dejado. Mas a pesar de que los he absuelto, encuentran el fruto de sus obras, y estas son las que les juzgan y les señalan el camino recto. También nos dice: si a mi juicio
envíe los espíritus a habitar en este destino temporal, quise todavía rodear su existencia de maravillas, como prueba de mi amor, para que el Hijo no se olvidara de su Padre, y en cada obra suya lo viese y también lo amase. Mas de aquel mundo, de aquella lozanía, de aquella pureza con que yo le entregué la tierra al hombre, nada ha quedado. Aquel santuario fue profanado, originándose con esto el dolor en innumerables formas. ¿Veis lo que habéis hecho de este reino que el Señor os entregó para que en él fueses como príncipes herederos de su sabiduría y de su amor, poseedor de un mundo que con toda vuestra ciencia aún no conocéis? A nadie hagáis responsable de haber perdido la gracia y la paz que rodeaba esta vida en el principio. No culpéis a vuestros primeros padres, porque en cada edad y en cada generación habéis sido probados, y casi siempre habéis caído. A pesar de ello, mi amor y mi piedad han estado siempre presentes en vuestra vida. Quiero que el recuerdo de mi palabra sea imborrable en vosotros, que viva, perdure y esté siempre presente en vuestra memoria, y deis testimonio de ella a vuestros hermanos con vuestras obras de amor. Limpiad el vaso de vuestro corazón, por dentro y de por fuera, para que brote de vuestros labios solo la esencia de vida y de verdad. Derramad su contenido en vuestros hermanos sin limitaciones. No seáis avaros e imitadme a mí mejor, que siendo el dueño de todo, todo os lo doy. Sed intermediarios míos para con vuestros hermanos y trabajad incansablemente en la obra de restauración universal. Nos dice también: me preguntáis por qué os duele vuestra carne y hay penas en vuestro corazón, cuando os he dicho que os amo. A lo cual yo contesto que si en el segundo tiempo, siendo yo inocente, padecí por vosotros para haceros dignos de estar conmigo, ahora no sabéis si vosotros estáis padeciendo para ayudar con vuestros méritos a otros espíritus que no han podido libertarse del pecado. Imitadme en vuestras pruebas, sin pensar en el premio o galardón que podáis alcanzar. Mirad que aún no tenéis suficientes méritos para hacer que otros alcancen perdón por vosotros. Por eso os doy nuevas oportunidades de que os lavéis para que lleguéis a poseer lo que os ha sido prometido desde el principio de los tiempos, la paz del Espíritu. Y nos pregunta: ¿por qué teméis al mundo? ¿Y os ocultáis para trabajar? Si mi obra es pura y solo inspira amor y enseña caridad. Debíais sentiros dichosos, porque os he escogido para daros esta misión espiritual. ¿No es
esperéis el tiempo de mayores calamidades para comprobar mis profecías, ni vayáis a entregaros al cumplimiento de vuestra misión tan solo por temor de ser castigados, porque si así lo hiciereis, no habréis sido apóstoles de amor y por fe. Nos dice, en verdad os digo que aquellos que me amaron y supieron obedecer mis mandatos se encuentran en mí. Ello significa que se hicieron dignos de habitar la mansión de paz. Y por último nos dice, abrid el libro del pasado, y ahí está vuestra historia. Leer en él, iluminados por la luz de la conciencia, y sentiréis profundamente la verdad del nuevo tiempo. Y se despide como siempre, mi paz sea con vosotros. Hermanos, Dios nos dice que Él es el poseedor de cuanto necesitamos, ya que es la luz en nuestro camino de evolución. Nos recuerda que Él no nos envía el dolor, al contrario, nos ayuda a evitarlo. Él nos ve como sus hijos muy amados y nos cuida como si fuéramos sus flores hermosas de su jardín. Por eso no le atribuyamos a Él nuestros sufrimientos. Que mejor analicemos bien el porqué de nuestros errores. Él siempre está dispuesto a ayudarnos. Que todos en este tiempo debemos hacer oración, reflexión y meditación las veces que podamos, hermanos. Sabemos que no somos perfectos, pero que tratemos de ser mejores cada día. Enseguida escucharemos un audio y por último los comentarios del hermano Ángel. Así demos amor y caridad a los hermanos que lo necesiten. Que la luz y la gracia del Espíritu Santo les guíe en el transcurso de su vida. Les pido que si hay alguna duda o comentario, me envíen un mensaje a mi WhatsApp y yo me comunicaré después con ustedes, porque no contesto llamadas. Me despido deseando lo mejor para cada uno de mis hermanos y les espero en el siguiente programa. Bendiciones para todos. Libro de los Salmos. Salmo 16:7. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Libro de la vida verdadera. La conciencia. ¿Quién guía, orienta o aconseja al espíritu durante su libre trayecto para distinguir lo lícito de lo ilícito y por lo tanto para no perderse? La conciencia. De cierto digo que la expresión más elevada y pura del espíritu es la conciencia. Esa divina luz interior que le hace ser entre todas las criaturas que le rodean, la primera, la más alta, la más grande y la más noble. Con esto podréis comprender que no existe ni ha existido un ser humano en quien no haya estado un espíritu animándole, ni ha existido jamás un espíritu que careciese de conciencia. Ved cómo el hombre está antes y por sobre todo cuanto le rodea, que es el único ser dotado de libre albedrío y de conciencia. Y esto siempre se ha manifestado en el hombre. Pero la humanidad no ha alcanzado el desarrollo necesario para guiar toda su vida por esa luz. Ha tenido necesidad de leyes,
enseñanzas, preceptos, religiones y consejos. La conciencia es la chispa divina, es una luz superior y es una fuerza para ayudar al hombre a no pecar. ¿Qué mérito habría en el hombre si la conciencia tuviera fuerza material para obligarlo a permanecer en el bien? Yo quiero que sepáis que el mérito consiste en escuchar aquella voz, en persuadirse de que ella nunca miente ni se equivoca en lo que aconseja, y en obedecer fielmente sus dictados. Como vosotros podréis comprender, para escuchar claramente aquella voz se requiere preparación en sí mismo. ¿Quiénes practican esta obediencia en los tiempos presentes? Contestaos vosotros. Debéis aprender a distinguir la voz de la conciencia que habla siempre de ley, de amor, de bien, de rectitud y pureza, de aquella otra voz que proviene de los sentidos de la carne o de las pasiones del corazón, la cual no siempre induce al bien. Es necesario que os hable así para que a tiempo reflexionéis y penetréis en un examen minucioso de vuestras obras, pensamientos, sentimientos, palabras y propósitos, dejando que sea vuestra conciencia la que presida esa meditación y ese examen. Oíd mi voz que a cada instante os despierta, esa voz interior que os reclama el cumplimiento de mi ley, porque hasta ahora habéis caminado a vuestro libre albedrío haciendo cuanto os place en vuestra vida. Entonces la conciencia embellecerá la pobre vida humana. Pero antes será necesario que el hombre se aleje de todas las pasiones que lo apartan de Dios para seguir el sendero de la justicia y la sabiduría. Será cuando empiece para vosotros la nueva vida que hoy contempláis con indiferencia, porque no sabéis lo que despreciáis ni imagináis su perfección. Vuelvo a deciros que si uno solo de mis atributos os lo hubiese negado, no tendría yo derecho a reclamar los errores que cometieseis en vuestra vida. Yo os invito a meditar profundamente en mi palabra, y debo deciros que si después de oírme alguno siguiese considerando injustos mis reclamos y mis juicios, habrá sido porque no pudo penetrar en el sentido de mi palabra, y yo tendré que perdonar su dureza de corazón y de entendimiento. ¿Quién creéis que ha dado al Espíritu la iluminación de un juez perfecto para juzgarse a sí mismo? La conciencia, que en esa hora de justicia os parecerá que brilla con claridad antes nunca vista. Y ella será la que diga a cada quien qué fue lo bueno, lo justo, lo real, lo verdadero que hizo en la tierra, y qué fue lo malo, lo falso y lo impuro que en su camino sembró. El santuario del que acabo de hablaros es el de la conciencia, ese templo que nadie podrá profanar, ese templo en el que habita Dios y de donde sale su voz y brota la luz. En el mundo nunca habéis sabido penetrar en ese santuario interior, porque vuestra personalidad humana siempre procura los medios de evadir la voz sabia que en cada hombre habla. Os digo que al despojarse vuestro espíritu de su envoltura, al fin podrá detenerse ante el umbral de ese santuario para disponerse a entrar en él, y ante ese altar del espíritu, postrarse, oírse a sí mismo, examinar sus obras ante esa luz que es la conciencia, oír hablar dentro de sí la voz de Dios como Padre, como Maestro y como Juez. Cuando el espíritu siente que está frente a su conciencia y ella se hace presente con la claridad de la verdad, ese ser se siente sin fuerzas para escucharse a sí mismo. Quisiera no haber existido nunca, porque ante sí, en un instante, pasa delante de su mente toda su vida, la que dejó atrás, la que poseyó y fue suya, y de la cual ha llegado por fin a rendir sus cuentas. La conciencia es como un espejo en el cual se contempla vuestro espíritu.
Los que se obstinan en sus necedades, los que se aferran a sus errores y a sus tradiciones, dispuestos a sostenerlos hasta el fin, a pesar de los juicios y dictados de la conciencia, esos, a sabiendas, se dirigirán hacia el abismo de confusión y de tinieblas, donde vuestro Padre no quisiera que nadie penetrara. La lucha se ha establecido en el interior de vuestro corazón. Oís mi voz que tocando a vuestro espíritu a través de vuestra conciencia os dice, seguidme. Mientras, la carne y el mundo ejercen gran influencia sobre el espíritu. El mundo es valle de expiación en el que así como se peca, también se purifica. De cierto os digo que el más allá es diferente a lo que en la tierra conocéis, porque el que llega a él envuelto en pecado e impurezas, tiene que sufrir dolores muy grandes, infinitamente más grandes que aquellos que sufrió como humano, porque ya en el espíritu la conciencia se hace oír con más claridad por el espíritu, el cual al encontrarse ante tanta pureza, quisiera desaparecer o por lo menos volver al mundo material que dejó, donde según él no se notaban sus múltiples imperfecciones. Cuán decisiva será en ese instante la misión de vuestra conciencia, porque nadie podrá callar la voz de ese juez que vive unido indisolublemente a vuestro espíritu. Analizaréis todos los actos de vuestra vida, y ninguno se sentirá juzgado con exceso de rigor o sobra de benevolencia. Allí será donde esa luz que puse desde el principio para que iluminara el camino del espíritu, brillará intensamente. Mi paz sea con vosotros. Muy buenos días, queridos amigos, hermanos todos, a escuchar la palabra divina que desde hace más de 7 años estamos transmitiendo con mucho cariño para ustedes. El tema que se ha escogido para el día de hoy es Dios no castiga, nuestra propia conciencia es quien nos juzgue. Los textos están tomados de los 12 tomos de Vida Verdadera que contienen las cátedras dadas por Dios a través del cerebro de sus portavoces y dejado como su tercer testamento para toda la humanidad. Recordemos que Dios nuestro Padre es el que nos habla en esta palabra y nos dice: soy el Maestro, soy Cristo quien nos habla a través de la conciencia en la forma en que solo yo tengo para llegar a cada uno de vosotros. No me culpéis de vuestros sufrimientos, porque yo no os castigo. Vosotros sois los que dictáis vuestra sentencia. Aquí tenéis el último tiempo para reparar vuestras faltas. Tiempo de juicio es este para la humanidad. Hombre por hombre, pueblo por pueblo y nación por nación, son juzgados por mi divinidad. Sin embargo, los hombres no se han dado cuenta de ello, ni saben el tiempo en que viven. Nos pregunta, ¿quién podrá entonces en el futuro guiar al espíritu de la humanidad por senderos de luz? ¿Quién podrá librarle de las grandes confusiones? Solo mi doctrina, esta doctrina que escribiré en vuestro espíritu. De ella brotará la luz que os señale el sendero, la voz que os guíe. No seré yo quien castigue al Hijo, él mismo dictará su sentencia. Toda mala hierba será cortada de raíz. Nos explica en su palabra divina qué es la conciencia, la voz de Dios. Velad y orad, pueblo, y podéis en cada paso escuchar la voz de la conciencia, para que sintáis que habéis penetrado en el tiempo de la luz y estar atento a mis mandatos. Os quiero humildes y obedientes, para que os dejéis guiar por vuestra conciencia, que es la chispa divina que rige a vuestro espíritu. En el espíritu del hombre existe una luz divina que es la conciencia, la cual ilumina su inteligencia y le inspira el cumplimiento del deber. Espíritu y materia son dos naturalezas distintas. De ellas está formada vuestro ser
y sobre ambas está la conciencia. Os he otorgado el don del libre albedrío y os he dotado de conciencia. El primero, para que os desarrolléis libremente dentro de mis leyes, y la segunda, para que sepáis distinguir el bien del mal. Si al hombre lo formé a mi imagen y semejanza, quiere decir que en él existe la imagen de esta Trinidad. En él puse las tres potencias, o sea, carne, espíritu y conciencia. Un solo ser formado de tres naturalezas, la material, el cuerpo, la espiritual, el espíritu, y la divina, la conciencia. Sea la conciencia la que ilumine al espíritu, y el espíritu el que guía a la materia. La voz de la conciencia es mi propia voz. A la conciencia no podéis imponeros, porque en ella está la justicia perfecta. Nos dice en su palabra que la conciencia es como juez. En esta hora bendita, responded a las preguntas de vuestra conciencia, porque es tiempo de juicio. Quien vive dentro de la ley está cumpliendo con lo que le dicta su conciencia. No tratéis de mostraros limpios ante mí si vuestra conciencia os reclama vuestras faltas y pecados. Es mejor que os confeséis ante vuestro Padre. Cuando descubráis vuestros errores y vuestra conciencia os juzgue, orad, enmendad vuestro error, revestíos de fortaleza para que no volváis a caer en la misma falta y no tengáis que pedirme repetidas veces que os perdone. Esta doctrina es el camino que os conduce a mí. Quien escuche la voz de su conciencia, reconoce y comprende sus faltas a la vez que acepta su expiación. Mi voz os está llamando al valle espiritual donde debéis penetrar, limpios de toda mancha y llenos de luz. Allí mi voz resonará en la conciencia, os dirá si cumplisteis vuestra misión en la tierra y si ya podéis escalar un peldaño más en la escala de perfección espiritual. ¿Por qué algunos de mis hijos se sienten indignos de llamarme Padre? Venid a mí, pecadores, mi amor os hace dignos. Mi doctrina es la ley que os enseña a vivir en armonía con lo espiritual y con la naturaleza. Si vuestra conciencia llega a deciros que ese dolor que lleváis es debido a vuestro pecado, expulsadlo de vuestro ser. Vuestra conciencia no os engaña jamás, y ella siempre os dirá si habéis cumplido. No juzguéis la vida de vuestros semejantes. Debéis de estar dispuestos a juzgar cada uno de vuestros actos y a escuchar los dictados de vuestra conciencia. Cuando ante mí lleguéis ya sin materia, ese juez interior de la conciencia os juzgará y os dirá cuál camino de purificación debéis seguir. Esa luz de justicia es parte del mismo Dios que está en vosotros y que os enseña a amar lo bueno y a rechazar lo malo. Recordad mi palabra hasta el último instante de vuestra vida en la materia, y vuestra conciencia os recordará todo lo que en mi palabra escuchasteis y había olvidado la mente. Sobre el castigo nos dice en su palabra bendita que Dios no castiga, solo recoge el hombre lo que siembra y se purifica. La justicia divina es de amor, no es de castigo como la vuestra. Si yo os juzgase según vuestra maldad y usara vuestras leyes de dureza terrible, ¿qué sería de vosotros? Entonces sí me pediríais con justicia que tuviese clemencia. Si los hombres, además de creer en mi palabra, supieran velar y orar, nunca serían sorprendidos, y cuando la prueba se presenta, la atribuyen a castigo, a venganza o a la ira de Dios, a la cual yo os digo que toda prueba es anunciada con anticipación para que estéis preparados. Por lo tanto, debéis de permanecer siempre en vigilia.
No viváis bajo injustas amenazas. No cumpláis con mi ley solo por el temor al castigo del que os han hablado. Mi ley no es complicada ni difícil de entender. Señala siempre el camino que debéis de seguir. El mundo apura un cáliz muy amargo, y yo nunca le he castigado, mas después de su dolor vendrá a mí. Ay de la humanidad, si en su corazón no llega a surgir la misericordia y la caridad. Su propia mano está desatando sobre sí la furia de los elementos y tratando de volcar sobre las naciones el cáliz del dolor y la amargura. Y cuando estén recogiendo el resultado de su obra, todavía habrá quienes digan, es castigo de Dios. Yo os digo que no os confundáis mi justicia con el vulgar castigo. Quien no une su voluntad a la mía y camina fuera de las leyes divinas, se hace acreedor a que éstas le juzguen. A esto le llamáis castigo y llegáis a llamarme Padre injusto. Yo jamás castigo, solo habéis recogido en vuestro camino lo que en él sembrasteis. Muchas veces creéis que os castigo cuando el dolor os hiere, mas yo solo os enseño, sois vosotros los que atraéis el dolor. En verdad os digo que mi reino no se establecerá entre los hombres mientras tenga vida el árbol del mal. Es el propio hombre quien se sentencia y castiga a sí mismo. Recordad que todo lo que existe vive dentro de una ley y que aquel que se aparta del camino recto, desobediendo los mandatos que os rigen, se ve al instante juzgado por la ley para que reconozca su error. No maldigáis las pruebas que os agobian a vosotros y a todo el género humano. No digáis que son castigo, ira o venganza de Dios porque blasfemáis. Os digo que estas pruebas son precisamente las que están acercando a la humanidad al puerto de salvación. Llamadles justicia, expiación o lecciones, y estaréis en lo cierto y en lo justo. La ira y la venganza son pasiones humanas. La humanidad con su ciencia, con su pecado, con sus guerras, con sus doctrinas y materialismo, ha desafiado a la justicia divina, y cuando sus ofensas han sido mayores, solo el castigo podía esperar. Pero mirad cómo he respondido, enviando a los hombres mi luz divina, que es consuelo, es revelación, perdón y paz, para que los ilumine y los ayude en su evolución. No confundáis justicia con venganza, ni restitución con castigo, porque yo solo permito que recojáis los frutos de vuestra siembra. Yo no os castigo, pero soy justicia, y como tal, la hago sentir en todo aquel que contravenga mis mandatos. Dios no es castigo ni es verdugo. Dios es poderoso, es fuerza, es luz, es vida y es amor. Hermanos, nos hace una gran revelación. No hay castigo eterno en el infierno como se nos hizo creer. Y nos dice, los siglos han pasado y los hombres, conociendo algo más de la divina justicia, aún no han llegado a comprender la verdad, llegando a creer que si han pecado gravemente en la tierra, inexorablemente tendrán que presentarse ante el tribunal de Dios para recibir un castigo eterno. Y os pregunto, ¿qué esperanza podrá albergar el que parta de este mundo sabiendo que las faltas de su espíritu serán eternas? Ciertamente existe la ley de la restitución que cada quien labra para sí, para que su espíritu evolucione y alcance su pureza y su luz. Mas el infierno del fuego eterno no existe, como no existe el castigo divino. No interpretéis erróneamente lo que en sentido figurado se os ha dicho en tiempos pasados. Me conocisteis primero como un Padre inexorable en su justicia ante vuestras faltas. Ese Padre
tornase ante vosotros en el más dulce y amoroso de los maestros, en Jesús. Sin embargo, no supisteis interpretar debidamente sus enseñanzas, porque creísteis que Él castigaba con el fuego eterno a quienes no le amaban. Vengo a demostraros que el amor divino no tiene limitaciones y que ese amor y esa justicia se manifiesta a través de la ley de la reencarnación que he venido a esclareceros. Mi deber de padre es daros a cada paso ocasión de perfeccionaros, enseñándoos el camino por medio de lecciones perfectas. Si yo os he enseñado a perdonar y amar a vuestros enemigos, y os he dicho, haced con vuestros hermanos lo que habéis visto que he hecho con vosotros, ¿estaríais dando ejemplo de ello cuando vieseis que castigaba con una condena eterna a los que no me amaron? Cuán deforme e imperfecta es ese Dios en la forma en que tantos lo imaginan. Qué injusto, monstruoso y cruel. Reuniendo todos los pecados y crímenes que hayan cometido los hombres, no pueden compararse con la perversidad que significa el castigo del infierno para toda la eternidad, al cual, según ellos, condena a Dios a los hijos que pecan. ¿No os he explicado que el atributo más grande de Dios es el amor? ¿No creéis entonces que un tormento eterno sería la negación absoluta del atributo divino del amor eterno? He enviado a vuestro espíritu a la tierra no a soportar un castigo, sino a cumplir con una expiación. Mas esa expiación no será dolorosa si tomáis la cruz del amor hacia vuestros semejantes. Y hermanos, se despide, mi paz sea con vosotros.